Hola, le saluda su hermana Sheni Lara desde Reno, Nevada, con el programa Torre Fuerte. Estamos aprendiendo muchísimo con este programa y les invitamos a que se unan con nosotros. El Señor les bendiga. Podemos usar un verso bíblico para distorsionar algo. Ahora hay gente que usa la Biblia incluso para justificarse cosas. Hace muchos años me dijo un hombre que la marihuana era buena. Y él me sacó un verso bíblico. Me dijo, está en la Biblia que la marihuana es buena. Y le dije, a ver, dime el verso bíblico. Dice que él creó todas las hierbas, me dijo, del campo. Y dijo Dios que era bueno, ¿verdad? Y entonces este hombre me salió con un verso bíblico y me dice que era bueno. Entonces me dice, si Dios la creó, ¿por qué es mala entonces la marihuana? Entonces ahí hay un problema. Quiero hacer un punto de parte de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de cosas así como la marihuana, ¿es buena? Es algo que es bueno. El problema es el mal uso que el ser humano le ha dado, hermano. Amén. La aplicación. La aplicación es como al menos, si encontramos todos los animales en la tierra tienen un propósito. Sabemos que por estudios que si las abejas desaparecieran, el hombre le quedarían 5 años de vida sobre la tierra. Allá en mi pueblo, en Veracruz, hay una culebra que se le llama ratonera. Toda la gente que tiene parcelas o que es gente de campo no la mata, la quiere. Porque hay un animal que nosotros le llamamos tusa que se come la semilla de la caña y ya no vuelven a hacer caña. Entonces lo que hace la ratonera, esta culebra, se come la tusa. Mientras más culebras se tengas en tu parcela, es mejor para ti. Incluso mucha gente cuando se está quemando, porque echan lumbre al cañal, se quema muchas veces la culebra, se tratan de apagarla para que se vaya, para que se salve. Me acuerdo que una vez yo maté una culebra sin saber y mi papá me pegó la regañada de mi vida, porque me explicaba. Muchas veces el mal uso que se le hacen a las cosas. Es como mucha gente dice, Dios creó el vino. El vino es, sí, Dios lo creó con un motivo. Si nos vamos a todo tiene el porqué. Propósito. El propósito. Pero el problema es que el ser humano está tan pervertido de su cabeza que le ha dado el mal uso, le ha dado algo malo. O sea, hoy en día, hermano, el ser humano ha hecho mal uso de todos los recursos que Dios le ha dado. Amén. O sea, a la otra vez vi una reflexión que a mí me encantó. Dicen que si hoy en día los árboles fueran torres de recepción de Wi-Fi, todos sembraríamos uno. Así que lástima que solo den oxígeno. Mucho mejor que el Wi-Fi, ¿verdad? Sí, es cierto, pero el problema, hermano, que hoy la tecnología nos ha llenado de tanta ideología, hermano, que somos egoístas, nos preocupamos por nosotros mismos. El mundo nos ha hecho egocéntricos, nos ha hecho como que... Hermano, chequese esto. La gente se ha empezado a poner como que si una foto de ellos tiene tantos likes, tratan de hacerla más interesante. ¿Por qué vemos que hay gente que trata de hacer tanta tontería por llamar la atención? Porque nos hemos hecho egocéntricos. Incluso el cristiano, incluso el pastor, el siervo de Dios, el ministro, quiere tener una iglesia grande porque él quiere que la gente lo vea. Porque pensamos que al tener una iglesia grande, al tener buenos seguidores, nosotros estamos haciendo el camino correcto. No. Jesucristo necesitó 12. Para Esos cambiar el 12, mundo entero. uno le dio la espalda. Entonces, fueron 11. De esos 11 conocemos que Juan, Pedro, después Pablo, fueron pilares dentro de la iglesia. Para hacer un cambio en el mundo no se necesitan millares, se necesita gente decidida. Determinada. Se necesita gente que quiera aplicar la palabra de Dios a su vida. Porque nosotros podemos predicar, pagarnos predicando, pero si no hacemos lo que la Biblia nos enseña, de nada nos va a servir. Porque lo que impacta a la gente no es lo bonito que hables, sino que vive exactamente. Hay muchas veces, hermano, que yo veo a los evangelistas y admiro el don ese mucho. Una vez una hermana me dijo que no quería ser evangelista. Le digo, no tengo el don de ser evangelista. A mí me gusta el estudio, me gusta explicar, me gusta desenvolver la palabra de Dios. Pero para la gente nueva mis estudios pueden ser aburridos. Yo trato de ir más allá de lo que la gente puede a veces entender. Quiero hacerle entender cómo podemos vivir una vida más amplia delante de la palabra de Dios. El evangelista, hermano, puede tener un texto bíblico y hablar cosas sin sentido, la gente se convierte.
pero ese es su trabajo, el evangelista. Mi trabajo viene después, en enseñar a la gente lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios puede aplicar a su vida. O sea, todos tenemos un trabajo. Si todos aplicáramos nuestro trabajo, todo sería mejor. Por eso dentro de las compañías hay divisiones. Como hermano Aldo es pintor. Hay gente que prepara. Y es buenísima preparando, pero no es buena pintando. Hay gente que pinta, pero no es buena detallando. Entonces, como empresa, hermana, usted sabe quién es bueno en cada lugar. Dice, bueno, voy a mandar a aquella persona, pero a aquella persona no le gusta limpiar esquinas y esa persona que tiene clientes bien fijados. O voy a mandar a tal persona, es más lenta, pero esa limpia parejo. Entonces, aplicamos nuestra vida diferente. Entonces, no importa lo que sepas, ni lo que hable la Biblia, sino lo que aplicas a tu vida diaria. Vamos a entrar siguiendo sobre lo que es la Biblia. Ahora en día la Biblia es un libro más atacado y bueno, siempre lo ha sido. ¿Qué comprueba que la Biblia es inspirada de Dios? Bueno, una de ellas es porque siempre ha sido atacada, siempre ha sido atacada. Es más, emperadores se llegaron a determinar ellos a quererla destruir completamente porque querían destruir esa religión del crucificado que burla se le llamaba crucificado. Es más, al cristiano se le llamaba por burla cristiano, seguidor de Cristo. No de una manera ahora lo miramos que cristiano es, ¿qué eres tú cristiano? Ahora lo miramos como algo santo. Es más, de esta palabra cristiana nació de una burla a los seguidores de Jesucristo. Quiero mencionarles que la Biblia ha sido uno de los libros más perseguidos, más procesados. ¿Por qué? Porque también la gente lo compra. De 100 libros, Biblias que se vendan, ¿cuántas usted cree, hermana, que se pueden leer? Una. Tal vez una. ¿Está seguro que tal vez ni una muchas veces? Porque usted sabe que, por ejemplo, en los hoteles se usa Biblia aquí en Estados Unidos. Entonces se ha comprobado que es un libro muy vendido, pero un libro no leído, un libro muy atacado. Al principio usted decía, hay gente que ataca la Biblia de muchas maneras. Por ejemplo, tratando de hacer entender que la Biblia está equivocada. En la Biblia se menciona más de 2000 veces que Dios es el autor, solo en el Antiguo Testamento, que Dios es el autor de la palabra de Dios, que Él es el que inspiró. Hablando de David al principio, mencionaba que en estos libros, por ejemplo, jamás dijeron Dios habló, Dios dijo, nada de eso por el estilo, sino, hermanos, ellos fueron inspirados. Pero en este sentido, Dios habló, Dios decía, Dios era el que buscaba a las personas para transmitir un mensaje. Yo quisiera hablar de 10 puntos, creo que no nos va a alcanzar en este estudio, pero me gustaría hablar de 10 puntos que comprueban que la Biblia es verdadera y que es inspirada por Dios. Un entrepié, pastor. Amén. Mientras tienes esta, me gustaría, hermana, que si por favor me busca Génesis capítulo 1, verso 3. Adelante, David. Muchas veces, pastor, dentro de nuestra ideología como cristiana, creemos, hermano, que la gente que va a la iglesia lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Es una fantasía. Es una fantasía, exactamente, hermano. Yo siempre lo he dicho, que el día que todos los cristianos nos dediquemos a leer la Biblia, se va a levantar la tormenta de polvo más grande de toda la historia. Porque, hermano, no sé cuántas Biblias poseen aquí ustedes, pero yo tengo como 5 o 6 diferentes versiones. Y solo en el teléfono, ¿cuántas tienes? Y el reloj tengo unos 18. Entonces, pero hermano, muchas veces, una vez levanté una Biblia, hermano, y tenía polvo. Y me dio tanta vergüenza en mí, por ejemplo, digo, eso quiere decir que no la usaba, ¿no? ¿Para qué la quiero? Y otra vez, mi perro es un perro muy bien portado y se comió la pasta de una de mis Biblias. Digo, ¿dónde está mi Biblia? Que él tuvo acceso a comerse una pasta de la Biblia. Digo, muchas veces no le damos el valor que la Biblia realmente merece. Aquí es muy fácil, hermano, hacer una Biblia. ¿Cuánto cuesta? 20, no sé si ustedes han visto un video de en una tribu que es una de las tribus por ahí tropical. Baja un avión y lo que lleva son Biblias. No sé si han visto ese video. Sí. Y la gente cómo llora la Biblia, la besa,
está emocionado que recibieron la palabra de Dios. Son de unos como de por Asia. Ajá, Son Yo creo que son asiáticos. Se llama, hay una película que se llama Tráfico de Biblias. Ya de verlas el mensaje es muy bueno porque hay gente que pierde su vida en países por llevar la palabra de Dios, por llevar lo que es la... A mí me sacó las lágrimas ese video, porque me dio mucha tristeza. Yo como pastor, y David lo sabe, porque él sabe qué es lo que se tiene que entregar uno para llevar un estudio de 1 hora a la iglesia. Para hacer un buen estudio, hermanos, los expertos creen de que uno tendría que ponerle por lo menos unas 48 horas de estudio a ese tiempo. Yo sé que yo no lo pongo, pero le ponemos muchas horas y me da tristeza, hermano, ver en las iglesias a veces gente masticando chicle, gente dormida, gente texteando, gente en otro mundo totalmente en lo que es en la iglesia. Pastor, muchas veces, déjese cuenta de esto, pastor, muchas veces los hijos de las personas no cuidan las cosas porque no les cuesta. Yo no sé mucho de pastor si usted le ha pasado, pero yo a veces he dedicado tiempo a estudios. Y los traigo y para mí tiene un gran sabor los estudios. Para mí yo digo, esto tiene que impactar la vida de alguien. Y cuando tú ves que la reacción de la gente no es como que no entendieron lo que tú estás llevando, así como que, o sea, yo a veces digo, no lo pueden entender. Una vez en un estudio bíblico que saqué de Efesios 1:3, dice que Dios nos ha bendecido en toda la visión espiritual. Me acuerdo que yo dije, ¿por qué Dios nos bendijo? ¿Por qué Dios nos bendijo? Yo tengo que sacar esa pregunta en la Biblia. Leí la Biblia a través de un estudio, encontré que Dios a través de la ley decía que cuando un hombre moría sin hijos, sin esposa, sin hijas, la herencia iba a los hermanos. Y dije, esa es la respuesta bíblica. Dios nos bendice porque nosotros somos los hermanos de Cristo y Él murió sin esposa, sin hijos, sin hermanas. Por eso Dios nos bendijo. Para mí fue la maravilla, hermano. Para mí fue la... Se te abrió la puerta. Se me abrió una luz, hermano. Me acuerdo que lo compartí con un hermano. Le digo, mira lo que encontré. Y para él fue como que... ¿Sí? O sea, para mí fue tiempo de lectura, fue tiempo aplicado. Para mí fue un sabor. No sé si ustedes lo dan, un sabor dulce, como que... Wow, como que, o sea... Yo lo encontré, o sea, y la gente no me aprecia. Es triste ver que la gente se mata instruyendo, y me dio mucha alegría de ver que el pastor de ahí, antes de que eran la Biblia, solo eran ciertos textos bíblicos que tenían, pero la gente se reunía, alababa a Dios, y con esos textos bíblicos ellos se llenaban, ellos se gozaban, y nosotros que tenemos no solo una Biblia, sino muchísimas otras Biblias, que de diferentes, ¿cómo se llama?, traducciones, y nos podemos gozar en ellas, y nosotros vemos que la gente está desinteresada. Todavía hablaba uno, es el egocéntrico que existe mucho en las personas en este país, y que es Europa, Latinoamérica, los países que están un poco mejor acomodados, la gente está pensando en ellos, está pensando incluso... ¿Qué va a hacer para cuando se muera y todas esas cosas? Más sabiendo de que realmente... ¿Mande? Cuando se jubile. Cuando se jubile y todas esas cosas. Más cuando muchos están dejando para después servirle a Dios. Pero me gustaría que lea esto, hermano. Génesis 1:3. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Hablando de lo que David decía al principio. Dios creó las cosas porque Él dijo. No porque a alguien se le ocurrió. Nadie le presentó un mapa a Dios. La Biblia miramos la creación de Dios, los cielos y la tierra. Está en mi memoria, hermano, cuando Dios le habla a Jot, le dice, ¿dónde estuviste tú cuando creó la tierra? ¿Quién me dio las dimensiones? ¿Quién fue mi consejero? ¿Quién fue mi consejero? O sea, es como es cuando nosotros queremos contradecir a Dios dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que Él le especifica, o sea, ¿dónde estás tú? Bueno, vemos en Pedro 1:3 que dice que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Quiere decir, hermano, que Dios te dijo que tú tenías que tener una vida santa, porque se puede tener una vida santa. Amén. Que podías ser un buen empleado, porque se puede ser un buen empleado. Se puede ser un buen hijo, un Que buen fue soldado. Un buen hijo, un buen soldado, un buen siervo. siervo. Se puede. Dios dejó las instrucciones.
Amén. Pero el problema está que nosotros no queremos. En Génesis 1, desde el principio, desde el verso 1, nos empieza a mostrar Dios habló, Dios dijo. Sabemos que Malaquías es el último libro de la Biblia y todo eso Dios habló. Vamos a ver qué dice Malaquías 4:3. ¿Está bien en la traducción actual? Léalo ahí, a ver. Ok, dice, ya tengo preparado ese día y ustedes aplastarán a los malvados como aplastan el polvo que pisan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Mire, hablando y profetizando en el último libro del Antiguo Testamento y profetizando para los últimos días, que también habla Apocalipsis. Dios, Él se acredita. Yo dije esto. Es como, por ejemplo, yo soy supervisor en mi trabajo. Yo dije algo, quiero que así se haga, y están mis otros supervisores que siguen después de mí. Cuando yo descanso, ellos se recuerdan, David dijo que así se haga y así se va a hacer, porque él dijo. Entonces, hay una voz de autoridad en mi trabajo, que cuando yo digo algo que así se va a hacer, así tiene que hacer. Dios es la autoridad, Dios es el que manda, Dios es el que va a hacer las cosas, Él da la autoridad. Entonces, creemos que la palabra de Dios es la autoridad completa de Dios. Si no, pues entonces, si creemos que Dios no es suficiente en su palabra, entonces ¿para qué tenemos una Biblia? La tenemos para algo misterioso, tal vez, para algo que podemos solo abrirla en nuestros hogares, en la sala, donde está la bienvenida, de amuleto, nada Es que el más. problema, pastor, es que hoy en día, pastor, hay gente que adorna su ignorancia. La gente no compra una buena Biblia por tener un buen estudio, sino compra una buena Biblia por tener a veces egocéntrico. O sea, como que ahí tengo la Biblia abierta en la sala, en el Salmo 91, y pienso que por eso mi casa es cristiana. Tengo una foto de la Santa Cena, tengo el Salmo 91 colgado en tal lado, tengo, no sé, tantas cosas que hoy en día venden, pero no tengo la palabra de Dios grabada en mi corazón. No grabamos la palabra de Dios en mi corazón, y es lo importante. Bueno, algo muy importante es que Dios le encargó a los hijos de Israel, memorícenla, traspásenle esto a sus hijos, Generación en generación. a sus nietos, sus bisnietos, a todos ellos, transmítanle la palabra de Dios. Hablaba yo la vez El pasada. amor a la ¿Quiénes son los encargados de darle la palabra de Dios a nuestras generaciones? No es el pastor, son los padres. Los Amén. padres tienen que empezarles a transmitir la palabra de Dios. En la iglesia no es lo suficiente para que los hijos aprendan. Y la palabra de Dios nunca va a haber una edad estimada de decir, bueno, está muy chico para que aprenda la El palabra problema, de Dios. pastor, muchas veces que dentro de la misma iglesia se tiene una tendencia tan errónea, hermano, porque muchas veces dicen, si te portas mal, le voy a decir al pastor. Ujú. O sea, y empiezan a creer una subconsciencia del hombre como que, Hablando de eso, había un niño que me tenía mucho miedo. Porque le decían siempre, le voy a decir al pastor. ahí le va a pasar esto. Entonces empezamos a una subconsciencia, nosotros empezamos a agarrar como que no tengo que hacer algo malo delante del pastor porque él me va a ver y me va a regañar. O sea, y cuando hacemos algo malo, no vemos que el pastor no nos vea. Entonces, nos Escondidas. escondemos más de los líderes Que de Dios. que de aquel que todo que nos puede ver. Amén. Entonces, muchas veces ese mismo pensamiento lo creamos en los nuevos cristianos, la gente nueva, la gente que empieza a caminar. Entonces, está enamorada de Dios. Hay gente que cuando cae los pies de Cristo, wow, hermano, tú sabes, lo ponga a barrer, lo ponga a trapear, la gente lo hace porque tiene amor a la palabra, lo tiene amor a lo que Dios da. Pero empezamos a hacer los hipócritas como que, bueno, aquí no está el pastor, vamos a hacer esto. No nos O sea, da el pastor. no ve el pastor. Entonces, le respetamos la presencia del pastor, pero no respetamos la presencia de Dios. Que es la importante. Exactamente. O O sea, sea, entonces, y el estudiar la palabra de Dios, el estudiar lo bíblico, nos enseña que de nada nos sirve. Porque en aquel día le podemos decir, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, somos el programa Torre Fuerte, ¿no nos acuerdas? O sea, si no hacemos su voluntad, si no hacemos lo que Él nos mandó, nos va a decir, no os conozco, Señor de maldad. O sea, qué terrible, hermano, es traer un sacrificio delante de los pies de Dios y que le diga como le dijo a Caín, a ver, a alguno de ellos, no aceptó su sacrificio. amén. O sea, es terrible, hermano, que tú hagas algo para Dios y Dios lo huela y diga, es algo grato a mi vida, es algo grato para mí. Lo estás haciendo por egocentrismo, Para lo que te estás vean. haciendo para que te vean. Amén. No lo estás haciendo porque realmente lo sientes. Entonces,
Vamos a leer otros dos versos. Vamos a ir a Amén. segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, que tú estabas mencionando, ¿verdad? Estaba mencionando segunda de Pedro. 1:21. 1:21, por favor. Amén. Vamos a ver que Dios mismo se acredita él la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? En la versión de Reina Valera del 60. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron diciendo, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios no es alguien que se le ocurrió, como al principio lo da David. Este hombre dijo, no me acuerdo cuál fue el que dijo, se me ocurrió. Se sintió inspirado. Ajá, se sintió inspirado. Esta no dice que fue. Dios escribió. El prólogo de Eclesiástico. Dios inspiró. Amén. Lo voy a leer en la traducción actual, me A ver. encanta la traducción actual, y dice, ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, estas clases de hombres hablaron porque Dios les dijo, habla esto. Y esta es la palabra de Dios. Dios les habló a ellos diciéndoles, trae. Ahora, sabemos que hay muchos hombres que escribieron la Biblia. Unos fueron pastores, otros fueron reyes, otros fueron de diferentes clases de hombres. Se tomó casi 1500 años para formar la Biblia. ¿Y cómo conecta un libro con el otro? ¿Por qué? Porque el mismo autor intelectual es Amén. el Espíritu Santo. Entonces, no hay error en la palabra de Dios. La gente encuentra errores y más adelante en otro programa vamos a estar hablando de esos errores que la gente encuentra. Pero Incluso, pastor, podemos ver como usted, pastor, usted que es chef, cuando usted enseña a cocinar a alguien, si usted corta de una manera los tomates, la persona que está aprendiendo usted, pues va a cortar igual. En mi trabajo pasa lo mismo. La otra vez Joel le dijo a Leo, una persona de nosotros, dijo, a ti te enseñó a cortar béisbol David. Sí, ¿cómo sabes? Es que lo cortas igual que él. Sí. Todos lo cortamos acostado y él es el único que lo corta parado con los ángulos diferentes. Sí, se me hace más fácil. Se te hace más fácil porque así te enseñaron. Así es. Y si muchas veces tú te acomodas de una manera o de otra para trabajar, hay gente que hace una cosa porque se acomoda de una manera. Entonces, cuando tienes el sello, la palabra de Dios a través de los 66 libros que encontramos tiene el mismo sello. Tiene, desde que Jesucristo es anunciado como Salvador del mundo, en Génesis, donde dice la palabra de Dios que al ver que el hombre estaba desnudo en su pecado, Dios mata unos animales y los cubre. Mucha gente se pone ahí como, ¿qué dices? Bueno, ¿qué debían los animales? Nada. muchos piensan que porque estaban desnudos. ¿Qué debía Cristo? Nada. ¿Qué le estaba cubriendo? ¿Qué le estaba cubriendo? Su desnudez, su vergüenza, su pecado. ¿Qué nos cubrió la sangre de Cristo? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Entonces, desde ahí es anunciado el Evangelio. Desde ahí empezamos a ver la gracia de Dios. Si nos damos cuenta que David fue salvo por medio de qué? De la gracia de Dios, porque David, conforme a la ley, No se salvaba. no se salvaba. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Continuamos la próxima semana porque realmente hay mucho que hablar sobre este programa de la Biblia. Me gustaría continuar la próxima semana sobre este programa. Fue muy interesante. ¿Cómo podemos hablar de muchas cosas de la Biblia si no conocemos la Biblia? Entonces es algo muy importante. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, por hacer este tiempo para ver este video, escucharlo. Queremos realmente que sea una bendición para tu vida. Si tú quieres escribirnos, David, por favor, preséntales el email donde nos pueden escribir. Nos pueden escribir a torrefuerte1087 @gmail.com. Lo repito, es torrefuerte pegado 1087 @gmail.com. Nos puede buscar en el internet igual, en Facebook igual como Torre Fuerte. Si alguien tiene como amistad en mis contactos, lo puede buscar ahí al programa de Torre Fuerte. Y queremos saber qué le gustaría ver, en cómo podemos mejorar. No somos expertos en video ni nada de eso, estamos mejorando. Lo que sí le podemos asegurar, hermano, que la palabra que traigamos aquí va a ser palabra que edifique su vida. Amén. Queremos entonces despedirnos de este programa por el día de hoy y por supuesto que sea una gran bendición para ustedes. Y no olvide, si usted le interesa un tema que le gustaría que nosotros habláramos, por favor escríbanos a ese correo que David ha dado.
Me gustaría que se despida, hermana. Por Amén. favor. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver y escuchar este programa. Espero verdaderamente que sea de edificación para su vida y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. David. Bueno, esperemos que haya sido bendiciones y por favor no dude en escribirnos cualquier duda, comentario. Puede dejarlo en la parte de abajo de los videos o, como le digo, escribirnos a torrefuerte1087@com. Señor les bendiga. Amén. Así me despido de ustedes, Pastor David Moreno, de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Si usted se encuentra aquí en Reno, estamos ubicados en el 2400 de la West 7th Street, aquí en Reno, Nevada. El número de teléfono donde usted se puede comunicar es al 775-338-2322. Una vez más, 775-338-2322. Los días de servicio son los días lunes y los días sábados 7 de la noche. Que Dios les bendiga.